En 1969 se creó el Instituto de la Patagonia, es decir, estamos cumpliendo 50 años. El año 1985 pasó a ser parte de la Universidad de Magallanes, que es la casa de estudios a la cual pertenece nuestro canal, la Televisión Universitaria de Magallanes. Hemos querido participar de este cumpleaños del instituto con programación audiovisual que lleve a reflexionar y a conocer más acerca de este centro de investigación, el más importante de la Patagonia chileno-argentina. Y hemos querido conversar con distintas personas que han participado de esta historia. En esta ocasión tenemos 3 invitados que podríamos decir que pertenecen a las nuevas generaciones. Me refiero en primer lugar a Rodrigo González Vivar. Él es profesor de Historia y Geografía, magíster en Ciencias Sociales, mención Patrimonio. Muchas gracias por venir. Gracias, Paul. Después Susana Morano Wichner. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas. Muchas gracias también por aceptar esta invitación. Y don Víctor Sierpe González, licenciado en Ciencias Biológicas, magíster en Prehistoria y también en Arqueología y además candidato a doctor en Arqueología. Muchas gracias por haber aceptado también esta invitación a conversar. Y quería partir preguntándoles a qué se dedica cada uno en este instituto, cuándo llegaron y cómo llegaron hasta acá. ¿Quién quiera partir? Bueno, mi ingreso acá al Instituto de la Patagonia ocurre en el 2013 a través de un proyecto de restauración de documentos. Y actualmente ese proyecto se ve reflejado en el Centro de Documentación Patrimonial Fuego Patagonia, donde actualmente trabajo como curador e investigador. Y además estoy formando parte del equipo del Museo del Recuerdo, también en labores administrativas y de curaduría. ¿Aike, entonces? Claro, Aike. también está vinculado el proyecto de Biblioteca Digital Aike, que es donde se están, digamos, subiendo los documentos que fueron digitalizados de este centro de documentos inédito. Muy buen PMI ese. Sí. Nos sirvió incluso al canal. ¿Susana? Bueno, yo llegué el 2006, yo estudié en Valdivia, el 2005 terminé, volví a Punta Arenas porque mi familia está acá y llegué al instituto gracias a don Mateo Martinich y Alfredo Prieto. Me acerqué a ellos a conversar porque como bióloga no hay mucho trabajo y además yo trabajaba un poco en el área de la bioantropología en esa época. Conversé con ellos y me dijeron que las puertas estaban abiertas, que los ayudara en lo que podía. Empecé trabajando con las colecciones humanas. En algún momento me topé con Víctor en las colecciones de fauna extinta y de zoología, o sea, de animales de prehistoria. Luego pasé un tiempo a trabajar en el Museo del Recuerdo haciendo apoyo administrativo en la gestión de Carlos Ríos y actualmente desde el año pasado, claro, estoy trabajando en la sala de colecciones del pabellón biológico Don Edmundo Pisano, que son las colecciones de invertebrados, de vertebrados y la colección del herbario Edmundo Pisano que existe ahí al fondo. Entonces, actualmente trabajo en las colecciones biológicas. O sea, casi que te falta solo el Centro de Horticultura. Y me gustaría pasar por ahí porque me gusta, me gusta el área, sí. ¿Y tú, Víctor? Yo llegué como estudiante al instituto el 2001, cuando la Facultad de Ciencias estaba acá en el instituto y había clases estaba la carrera de licenciatura en Ciencias Biológicas, estaba técnico agropecuario y creo que no había otra. Y estábamos distribuidos donde ahora están los talleres de arquitectura. Y en ese tiempo, mi actual lugar de trabajo, que es el Centro de Estudio del Hombre Austral, que se encuentra aquí detrás de este edificio, era sala de conferencias, donde tuvimos el primer año clases. Después, bueno, al terminar la carrera, mi tesis de licenciatura la desarrollé con Alfredo Prieto, siendo, bueno, de la parte de la biología, tratando de solucionar problemas de arqueozoología o relacionados con los huesos en el área de la arqueología. Y ahí
Mi primer trabajo ya propiamente tal dentro del instituto fue el 5 de mayo del 2013. Y aquí me quedé. Ah, bien, Sí. bien específico. Sí. Arqueozoología, dijiste. Arqueozoología, esa es mi especialización. Ya, Sí, veo huesos de fauna, de animales, de los otros animales. de los otros animales. ¿Qué imagen tenían ustedes antes de ingresar al instituto? ¿Era un lugar donde ustedes querían trabajar? ¿Les parecía que era un centro de investigación que hacía aportes? Por lo menos en mi caso, desde chica yo venía al instituto, cuando Ya. todavía tenía esa, ¿cómo decirlo? Como vida más social con la gente de Punta Arenas. Uno venía a comprar a los invernaderos, estaban las señoras que hacían los telares, que uno los podía venir a comprar y todas esas cosas. Entonces a mí siempre me gustó el instituto porque lo encontré que para una bióloga tenía como de todo, o sea, porque tenía la gente que hacía zoología, estaba la gente en botánica, bueno, arqueología, historia y todo. Y cuando yo terminé la carrera, como no era una bióloga propiamente tal, sino que yo me dedicaba, y mi tesis de pregrado había sido en estudios dentales, de antropología dental, de restos humanos prehistóricos, me vine para acá. Entonces era como, siempre mi objetivo fue trabajar acá porque acá estaban las colecciones y estaba la gente además, los investigadores a los que uno podía como adherirse y aprender lo máximo de Patagonia, porque creo que si uno quiere trabajar en Patagonia, tiene que trabajar acá. Esa Esa es tu mi idea. percepción, sí, y hasta los días de hoy no ha cambiado mucho. Sé que existen otros centros de estudio e investigación que hacen muy buen trabajo, pero el instituto tiene un arraigo con la comuna, con la región, que no tienen y no van a tener los otros centros debido a la historia. Ya llevamos 50 años. Sí. ¿Sí? Así que era el único lugar donde se podía trabajar para mí. ¿Y en el caso de ustedes? A mí siempre me llamó la atención el museo. Más que como centro de investigación, desde pequeño el museo siempre vivía cerca, pasaba, lo visitaba un par de veces, pero como centro de investigación lo vine a conocer recién cuando ingresé al instituto y a conocer todas las áreas y ahí empecé a profundizar mi interés por la ciencia, la verdad. Tener una imagen cercana en el fondo. Claro, sí, por supuesto. ¿Y en tu caso también? Sí, recuerdo cuando era estudiante de pedagogía en historia que haber venido a la biblioteca del instituto y de mi primer encuentro con periódicos antiguos, documentos igual, en este caso recuerdo relacionados con la ganadería, y poco a poco se fue dando que había un vínculo entre la carrera y el instituto y la biblioteca. Y una vez que ya estaba egresando prácticamente de la carrera de pedagogía, me di cuenta de que una opción profesional que me acomodaba bastante era seguir la línea de investigación. Y justamente al ver qué instituciones llevaban investigación de tipo histórica acá en Punta Arenas o en la región, lo primero que se me vino a la mente fue el Instituto de la Patagonia. Además, justamente en ese entonces conocí a Alfredo Prieto, que después fue también mi profesor de tesis, al igual que Víctor, y también conocí a don Mateo. Entonces, de cierta forma, vi que aquí había un espacio para desarrollar investigación. Y de hecho mi tesis en conjunto con mis compañeros la elaboramos aquí prácticamente en la biblioteca, y cuando una vez egresado me plantean esta idea de que si quiero quedarme acá trabajando, la verdad es que no lo pensé mucho, ya que de cierta forma ya me había hecho una idea de que este lugar me llamaba mucho la atención porque es el lugar, y lo pienso hasta el día de hoy, que es un lugar donde tú sabes que vas a encontrar respuestas. Y de hecho lo he escuchado muy cotidianamente, cuando alguien no sabe algo, vaya allá, pregunte y le van a dar la respuesta, o al menos le van a decir dónde puede encontrar la respuesta. Así que en ese sentido siempre tenía en mi idea ese como que estaba un paso más adelante, al menos en estudios de investigación regional. Tal vez en tu caso sea un poco más evidente porque normalmente el mundo de las ciencias biológicas trae consigo, digamos, el germen de la investigación, podríamos decir. Sí. Pero no necesariamente en el caso de pedagogía en historia y geografía. Planteo esto porque me gustaría conversar con ustedes acerca de cuál creen que es el aporte que ha hecho el instituto para desarrollar la beta investigativa en las carreras de pregrado.
Y antes de que me respondan, aprovecho de decir que estamos en el pabellón marítimo, ¿cierto?, del Instituto de la Patagonia. Se escucha el viento, de hecho estamos en una zona muy especial, entonces además tenemos un contexto geográfico, territorial, que debería llamar, ¿cierto?, a la formación de pregrado también a tener una motivación indagatoria. ¿Creen ustedes que está desarrollado eso, que está por desarrollarse, que hay una deuda pendiente? O sea, yo creo que el Instituto de la Patagonia, como ente de... O sea, es la referencia más grande que hay para la investigación en la región. O sea, si, como lo decía Rodrigo, cuando uno tiene una duda, viene acá y bueno, puede buscar una respuesta. Yo creo que el instituto dentro de la universidad y para los estudiantes de pregrado es una referencia clave, o sea, sobre todo si uno quiere desarrollar investigación. Yo en mi época, cuando era estudiante y estaba haciendo mi tesis de pregrado, me llamaba mucho la atención los estudiantes de historia que llegaban a conversar en esa época con don Mateo, que estaba acá en el instituto, con Danilo Tobar también, y que claro, por más que el campus central, los estudiantes en sí, la mayoría de los estudiantes estén concentrados al frente, todos terminan viniendo al instituto por un u otro motivo, sobre todo por carreras afines a lo que se desarrolla acá. Pero se traspasa la visión de que esta es una alternativa laboral, por ejemplo, como lo decías tú. Claro, es que eso generalmente es uno como estudiante cuando está inmerso no lo piensa, creo. Eso se va viendo casi al final y de acuerdo a las oportunidades que se da. En el caso del Instituto de la Patagonia hay un acercamiento en realidad también cuando en un momento en la universidad ocurre que en la mayoría de las carreras, si es que no fueron todas, se implementó el ramo de historia regional, independientemente de que no fuese humanista, y eso también invitaba a los estudiantes de pregrado, no sé, del área de salud o de ingeniería, me imagino, a que vengan a consultar aquí, ya que generalmente el área de investigación regional está acá. Entonces muchas veces metodológicamente es más atractivo para una persona que no está del área de historia, por ejemplo, decirle, mira, anda al Instituto de la Patagonia, están los diarios antiguos, hay fotos antiguas, y eso quizás también puede motivarlo a que esta persona venga. Y de hecho también es probable que como no estaba relacionado su carrera con el Instituto de la Patagonia, tampoco había un vínculo. Entonces creo que ese hito de generar historia regional en las carreras de la universidad, eso gatilló bastantes visitas al instituto, creo. Al menos yo ahora que estoy en el área de botánica, llega harto alumno de agronomía a hacer sus tesis de pregrado. Y se están insertando entonces el investigador, en este caso, que es Osvaldo Vidal, y que es el que ha estado tomando estos alumnos tesistas de al frente, que nosotros le llamamos, y los ha insertado un poco en el mundo del instituto. Y ellos dicen que les agrada más venir y hacer la tesis acá en el instituto que si lo hubieran estado haciendo en agronomía propiamente tal, porque acá se vive la cosa de otra manera. Como dicen, hay una duda, te mandan la pregunta, anda a la biblioteca, anda acá, o anda a hablar con, no sé, Pedrito, o anda a hablar con Jaime Cárcamo. Entonces se da una interacción, yo creo, mayor quizás que entre las mismas facultades de allá, que potencia un poco que la investigación y el pregrado se una. Pero yo creo que falta un poco, porque de repente nosotros en algún momento, cuando yo trabajaba en el CEA, extrañábamos alumnos en práctica, en el Centro de Estudios del Hombre Austral. Entonces extrañábamos alumnos en práctica o alumnos que llegaran a ofrecerse nomás así como, oye, ¿puedo ayudar en algo? Que yo lo vi en la universidad donde yo estudié y que sé también que pasa acá. Porque se necesitaba gente para hacer ciertos trabajos que tienen que ver con la investigación, que son el primer paso, de repente son bases de datos, organizar información, etcétera, pero que sirve posterior a la investigación que se va a hacer un poco más grande. Entonces, yo creo que falta un poco más que la investigación que se haga acá se cruce hacia la gente de pregrado. No sé cómo, porque igual hay investigadores de acá que hacen clases allá, entonces igual van contando más o menos lo que están trabajando. Pero yo creo que, independiente que no es tan fuerte, creo yo,
la unión de la investigación con el pregrado, creo que sí el instituto es base para que los que les interesa la investigación encuentren un nicho acá, un lugarcito por último donde arrimarse, que no sea tan técnico sino que más investigativo. Y a la gente le gusta venir porque es muy bonito también. Es muy bonito Además. acá. Sí, es muy agradable trabajar acá. Eso es lo otro. Es otro Ambiente. ambiente, Sí. más familiar, más amigo, el tener diferentes sectores donde uno de repente puede irse a tomar un aire, a leer, claro. el botánico, donde está la gente de arquitectura, que pasaron, no son del instituto, pero son del instituto, porque están acá. Cuando estaba el casino hace unos Cuando estaba el casino. 10 años atrás, Sí. más yo creo, Sí. 12. Venía gente de fuera. Sí, Sí. venía gente afuera. Esa es un tema también interesante de conversar. ¿Cuál creen ustedes que es actualmente el nivel de relación que hay con la ciudadanía en temas más o menos cotidianos, pero también en temas de tan largo plazo como el aporte que se ha hecho al desarrollo regional desde el instituto? Está más o menos claro todo el aporte que han hecho Lothar Blum, Mateo Martinich, Edmundo Pisano, Claudio Venegas y otros tantos que no tenemos tiempo de nombrarlos, pero actualmente hay muchos que dicen, a mí me gustaba, como decías tú, venir antes al instituto y se ha perdido un poco eso. ¿Ustedes coinciden con ese diagnóstico? ¿Creen que eso está cambiando de alguna manera? ¿Las escuelas de temporada habrán servido para algo? Yo creo que cambió. ¿Sí? Yo creo que se ha hecho un poco más lejano a la comunidad. No sé si nosotros nos hemos hecho más lejano a la comunidad o en cierta forma nuestra comunicación con la comunidad ahora no es tan efectiva. Antes, como tú dices, existían las escuelas de verano, existían los talleres y creo que eso trae gente. Cuando tú traes gente, después va el boca a boca, en el barrio, en la casa, con los amigos, oye, fui a tal taller, fui a tal cosa. Entonces yo creo que nos hemos alejado un poco, la comunidad también se ha alejado un poco igual del instituto, quizás ya no tiene tanto interés o tiene duda, entonces ahora busca Google, debe venir para acá a preguntarle a algún experto o algún asistente de laboratorio. Pero yo creo que es fácil retomar ese encanto que tenía el instituto, sobre todo con Punta Arenas, que son los habitantes más cercanos y que más fácil llegaban. Yo creo que es cosa como de implementar de nuevo estos talleres, estas escuelas de verano que en algún momento se trató de hacer. Hay problema obviamente de financiamiento, porque eso tiene que haber financiamiento externo, algún proyecto que haga que se pueda comprar los materiales, tener los profesionales adecuados para hacer los talleres, ver hacia qué público objetivo lo haces también, pero yo creo que nos hemos alejado un poquito. Pero seguimos con esa magia, yo creo, del instituto y del museo, como dice el Víctor. El museo es al final la cara del Instituto de la Patagonia. Entonces mucha gente de repente no sabe qué es investigación y cree que es solo museo o cree que son como casitas que están ahí nomás. Y otra gente que no sabe qué es museo. No sé. Y otra gente que no sabe museo. Se ha perdido un poco la relación, que los más jóvenes sepan lo que es el instituto. Los más grandes saben perfectamente lo que es el instituto y el aporte. Pero se sigue haciendo aporte, yo creo, acá a nivel científico de la región, al desarrollo, porque los proyectos siguen siendo, o sea, cada investigador que presenta su proyecto lo hace mirando el enfoque regional. Y siempre se trata de hacer ya sea charlas de difusión a la comunidad o algunos talleres para grupos específicos para hacer transferencia de conocimiento. Yo creo que eso todavía se sigue haciendo. Capaz un poco menos fanfarria porque ya no hay tanto tiempo para hacer muchas cosas, pero creo que todavía el instituto sigue ligado en la investigación al desarrollo de la región y es importante. Lo que, sí, la unidad que trae mucha gente al instituto es el taller Explora, que trae a los pequeños en el verano principalmente. Y lo otro que me he dado cuenta ya hace varios años, pero es en una época del año, son los colegios que traen a los estudiantes de cuarto medio que egresan a tomarse la foto de fin de año. Acá. Entonces, ahí como que quedan, oh, qué lindo, o bueno, cuando están abiertas las casas del museo, entran a mirar, pero muchos de ellos, claro, no están conscientes de lo que se hace acá. ¿Y la participación en las políticas públicas? Bueno, antes, o sea, generalmente cuando llega gente, igual tomando un poco la idea anterior, nos llega preguntando por actividades o cosas que se hacían antiguamente, el tema de charlas a la gente que realiza horticultura o la venta incluso de flores.
Y claro, le comentamos que hay algunas cosas que continúan y otras que no. Entonces la gente recuerda con cariño lo que hacía antes y nos manifiesta. Actualmente no se hace lo que se hacía antes, esa cercanía. Pero en realidad creo que, como bien dice Susana, tiene que ver en parte un poco la globalización, los intereses de las personas. Pero creo que en los últimos años, en aspectos de relación con la comunidad, se están realizando actividades para atraer gente. Lo vemos desde el parte del museo, ya que, con el Día del Patrimonio, por ejemplo, cada vez están llegando más personas. ¿Tú haces las visitas guiadas? Claro, o sea, hacemos de todo aquí porque somos un equipo pequeño. Pero, Sí, claro, sí, pero en realidad somos 5 personas actualmente. Y están llegando, por ejemplo, en el último Día del Patrimonio llegaron aproximadamente 900 personas. Y la mayoría nos decían que no habían venido nunca, personas con ya adultos mayores que no habían venido nunca, que pasaban por fuera y creían que el Instituto de la Patagonia eran los carritos y las casas por fuera y no tenían idea de que había museografía dentro de las casas. Y bueno, y la gente también nos manifiesta el cariño y la preocupación que sienten, ya que nos dejan, ¿cierto?, en el libro de registros, comentarios de que también esperan de que no se pierda esto, ya que siempre les recordamos que al menos el Museo del Recuerdo, casi todos los objetos, la gran mayoría son objetos regalados y donados por las mismas familias magallánicas. Entonces eso también es una puesta en valor patrimonial que al menos para nuestra identidad es súper potente. Y en el aspecto macro, como aporte en políticas públicas o en área de conocimiento, creo que también es relevante las alianzas que genera el Instituto de la Patagonia. Al formar parte de la Universidad de Magallanes, por ejemplo, a generar núcleos de investigación, desarrollo de, por ejemplo, proyectos Fondesit, que también son muy importantes para nuestra investigación regional. Asimismo, como alianzas institucionales con la municipalidad, con el mismo Estado, para generar, por ejemplo, ahora la conmemoración de los 500 años de la circunnavegación de Magallanes. Entonces, en ese sentido, el Instituto de la Patagonia sí tiene un protagonismo y relevancia al momento de sentarnos a conversar sobre las políticas públicas, culturales, sociales que se puedan llevar a cabo aquí en Punta Arenas y en la región. Sería interesante también profundizar un poco más en qué opinan ustedes que podría aportar hoy el Instituto de la Patagonia en políticas públicas que eventualmente pudieran mejorarse o que ustedes consideren que carecemos de ella. A la vuelta de esta pausa, vamos y volvemos. Seguimos aquí en el pabellón marítimo del Instituto de la Patagonia. José Fischer fue el fundador del establecimiento cervecero en 1896, que se inició con el nombre de Cervecería La Patagonia, cuyo nombre fue considerado por la esposa del cacique Aoniquenc, cacique mulato, quien era amigo del señor Fischer. El nombre original fue Fischer Petersen y compañía, y posteriormente Cervecería Polar. Actualmente se llama Cerveza Austral Patagonia. El trineo que está en el Museo del Recuerdo se utilizó para repartir cervezas durante el invierno, funcionando durante 24 años desde el inicio de la cervecería. El trineo se convirtió en un medio de transporte cotidiano en el territorio, debido a la abundante nieve que permitió la utilización de caballos que jalaban los trineos, movilizando a personas y cargas pesadas.
Seguimos en este programa de conversación hablando acerca del Instituto de la Patagonia, que está cumpliendo 50 años de existencia, aquí con Rodrigo, Susana, Víctor. Y dejamos pendiente la pregunta de en qué áreas de la política, no partidista, sino que esa que nos hace pensar en el largo plazo, digamos, estaría presente el instituto, en cuáles está ausente. Hay políticas que no se están generando y que se podrían generar desde las áreas que ustedes manejan. Por lo menos desde el área que estoy ahora, que es como el patrimonio natural, por decirlo así, yo creo que el instituto hace un aporte a la política pública sobre conservación, resguardo y el conocimiento del patrimonio natural de la región. Y creo que se podrían hacer iniciativas porque existe Explora, nosotros de repente nos apoyamos mucho en Explora para hacer la transferencia hacia la comunidad, pero Explora no es un programa, no es la institución, por decirlo así. Yo creo que el instituto debería tener quizás un mayor protagonismo en la formación de los jóvenes y los niños, por lo menos en el área que yo estoy ahora, lo que es el conocimiento de la flora y fauna, el resguardo de esa flora y fauna y el incentivar en que existan investigadores en esta área, porque se necesitan para saber cuáles son los recursos naturales que tenemos, cuál es el uso que se le puede dar. Existe también gente que trabaja con recursos naturales en los fármacos, etc. Pero yo creo que podríamos profundizar en lo que es el patrimonio natural, en establecer pautas de conservación, del cuidado de tu propio medio, o sea, no la región completa, sino que por lo menos donde tú vives, donde tú estudias. Tener resguardos al momento de ir a visitar la naturaleza, ser parte de la naturaleza, no invadirla. Yo creo que podríamos ser un poco más influyentes en algunas políticas o protocolos de cómo cuidar y resguardar el patrimonio natural. Sí. Que está en peligro. Que está demasiado peligro. Y yo creo que en eso sí tenemos mucho que decir, o sea, de decir, ok, existen los plásticos, hay que hacer algo con los microplásticos desde la investigación científica y los datos que se están dando, y tratar de resolver eso y entregar una herramienta a la comunidad y no decirle simplemente lo que pasa es que reciclar y use menos plástico, que es fácil de decirlo, pero es difícil cambiar el chip, sobre todo a los que no nacimos ni estamos siendo criados en el colegio o educados en la materia del reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Entonces, más allá del desarrollo de la investigación, tú piensas, o sea, es lo que yo iba a decir ahora, que falta como presentar a nivel, no sé, de revistas, diario, televisión. La transferencia del conocimiento a un nivel donde primero se entienda y segundo se pueda aplicar, porque de repente te dicen, no, que hay que hacer esto y esto, pero no es tan aplicable. O sea, ayudar en el fondo más a las personas a poder seguir los datos científicos que emanan desde acá. Hacer entender la información científica y a la vez tratar de entregar herramientas, pero que sean de fácil uso o de fácil entendimiento para las personas, porque si no es complicarnos con la ciencia, que hasta uno mismo se complica a veces con la información. Y que era algo que hacía Lothar Bluck, por ejemplo, con los programas de televisión nacional hace muchísimos años, donde enseñaban cómo cultivar. O por ejemplo ahora se sabe que hay que, es cierto, que reducir el tema de la basura. Hay gente que está trabajando con la compostera. ¿A eso te refieres? En claro, el fondo? Es el dato, sí, pero además el cómo, el uso, hacernos cargo de eso. Sí. Creo que quizás un problema pasa por nosotros mismos al transmitir el conocimiento, debido a que las investigaciones que se hacen en el instituto, por los diferentes equipos, en las diferentes áreas, el conocimiento que se entrega es a nivel local, no me refiero a local de comunidad, sino local de grupo de estudio. O sea, generalmente los estudios, el desarrollo de los estudios, los resultados se presentan en revistas de un toque súper específico, que nosotros como investigadores publicamos en esa revista. Nosotros, otros investigadores revisan y buscan los datos, las respuestas, los resultados en esa misma revista, pero esa información muchas veces no es transmitida a la comunidad porque
obviamente son temas súper específicos en algunas veces. Lo que pasó hace un tiempo atrás fue esta persona que encontró ejemplares de la araña rincón. Sí. Y que claro, Eduardo Fagunde, que es el entomólogo. El entomólogo, uno de los entomólogos con don Vicente Pérez en el instituto, al tiro se preocupó de un poco poner paños fríos y a través de la prensa austral, y me imagino alguna entrevista de televisión, eso no lo vi, de decir de que sí, que había, que cómo detectarlas, pero claro, podía haber pasado también de que el equipo de entomología hubiese tomado esos datos y haberlos publicado dentro de estas revistas científicas que digo yo que no son visitadas, no son conocidas, muchas de ellas por la comunidad, por la gente. O sea, un impacto científico y no ciudadano. Claro, y eso que el Instituto de la Patagonia tiene, o la Universidad de Magallanes tiene la revista Magallania, que es de Ciencias Humanas, los anales del Instituto de la Patagonia, que nació prácticamente con el instituto, revista Sofía Austral, que es de toque más de las ciencias sociales. Entonces, claro, nosotros como comunidad, como universidad, conocemos las revistas, se conocen afuera, pero dentro de la comunidad, de la región, hay pocas personas que conocen que existe ese medio de información. ¿Entiendes? Quizás, claro, el desarrollo de nuestros estudios podía estar representado de otra manera, como cuando participamos en los proyectos Fondar, en los cuales la difusión a la comunidad, al público en general, es mucho más amplia. ¿Y tú lo traes a colación porque crees que eso tiene que ver con la poca incidencia en políticas públicas? Yo podría ser. Lo que pasa es que yo creo que el instituto tiene que acercarse a lo que ahora se llama la ciencia ciudadana, que es que tú haces ciencia donde los datos los bajas al nivel de la comunidad, pero además tú haces partícipe a esa comunidad de la investigación. Entonces, por ejemplo, yo estoy con una colega que es Erika Mutzke, tratando hace tiempo de impulsar algunas cosas en nuestras conversaciones que tenemos, de ver cómo podemos hacer que la gente se relacione con nosotros, por ejemplo, para conocer la biodiversidad de las playas de Punta Arenas. Algo súper simple. Pero que a un niño o a un joven que le gusta la biología o le gusta la biología marina es una actividad fantástica. Claro. ¿Ya? Y entonces lo que nosotros tratamos de hacer es que creemos que hay que dar un vuelco hacia la ciudadanía. O sea, la ciencia no puede seguir siendo de las revistas, de estos congresos que nosotros los amamos y lo pasamos súper bien, pero que solo nosotros entendemos. Entonces yo creo que cuando uno quiere hacer políticas públicas, tiene que tratar que la información científica tenga un lenguaje que sea entendido para poder ser parte de una política pública. Porque si no, todos nos perdemos. O sea, la gente, los gestores políticos, los gestores culturales, los investigadores, todos, la gente administrativa, el Estado, nos perdemos en esta información, en este mar de información, porque al final tiene términos o nombres o conceptos que no se manejan. Entonces eso hace difícil que la información científica se transforma en una política pública. Tiene que ver un poco en el lenguaje y en las formas también en que la bajas. Y también faltará, te invito a reflexionar conmigo acerca de eso, un poco también considerar que el saber científico no es el único saber, que hay otros saberes que son parte de la comunidad y que en vez de pensar en bajar un lenguaje, en realidad pensemos en traducir y veamos más horizontalmente estos y menos verticalmente, como que el científico siempre por sobre la comunidad. Claro, es que creo que eso se da también de... No necesariamente el conocimiento científico se posiciona o jerarquiza a las personas, sino que más bien, claro, es un tema del lenguaje que cuando se pone complicado ese lenguaje científico, claramente hay una separación. Pero de cierta manera no hay que olvidar que al menos el Instituto de la Patagonia es una herramienta, primero, contra la centralización. Ya hay que entender que nosotros, la región de Magallanes, que planteamos, ¿cierto?, esta diferencia territorial, poblacional con el resto de Chile, es que, bueno, gracias a esta instancia del Instituto de la Patagonia, a través de su quehacer científico, cultural y artístico, porque ahora se está ampliando, creo yo, también el quehacer del instituto, eso también nos autoriza para poder
formar parte de ciertas conversaciones más relacionadas con las personas. Un ejemplo, el humedal de Tres Puentes. ¿Ya? El humedal de Tres Puentes es hoy día un hito de la naturaleza dentro del radio urbano de la ciudad, y claramente el Instituto de la Patagonia ha estado aportando allí, ¿cierto? A través de Jaime, a través de Jorge Gibbons en su momento, y todos los científicos que están vinculados con la ciencia y con la cultura, que también están involucrados en el quehacer de la comunidad. Por ejemplo, lo que se dio también hace poco, lo que hizo vinculación con el medio, que es de escuelas de temporadas, ¿cierto? Donde, por ejemplo, que algo que me pareció fabuloso, fue que se realizó un taller de medicina donde invitaron a una persona que pertenecía al mundo mapuche y huilliche, y una profesora de la universidad que daba su visión científica. Entonces, ambos discursos, donde estaban los yuyitos, ¿cierto? O la forma natural de tratar ciertos aspectos, con y dialogando en conjunto con los científicos, o sea, dando una doble comprensión a algo en particular. Ese tipo de actos es lo que generalmente, y que nosotros tenemos como objetivo, que la gente sienta que es partícipe de esta construcción, que es parte del relato, que aquí no estamos necesariamente en un laboratorio con sotanas blancas y microscopios, sino que en realidad parte de nuestro objetivo es llevar este conocimiento a la ciudadanía, estar involucrado, no sé, con políticas ambientales, por ejemplo. ¿Qué persona más autorizada para decir un alto, por ejemplo, a proyectos que pueden ser desastrosos para nuestro ambiente? Entonces creo que ahí nosotros como Instituto de la Patagonia tenemos que tomar el liderazgo y hacer, además, empoderar a la gente, a la ciudadanía, de que se haga parte de estas actividades, y insisto, no solamente en el quehacer científico, sino que también en un plano cultural, artístico y por sobre todo social, familiar, que también eso es lo que evoca en antaño, el encuentro familiar. La historia del Instituto de la Patagonia tiene un marcado sesgo de género, podríamos decir, desde su origen. Sí. O sea, bien masculino. Pocas mujeres. Pocas mujeres. Si bien, además, sí tenía mayor multiplicidad de disciplinas científicas. Mi pregunta es, a propósito de los tiempos que estamos viviendo y de que ustedes vienen a contarnos como la etapa presente, digamos, y lo que se viene en el futuro, porque yo imagino que ustedes se proyectan aquí. Actualmente, ¿hay mayor participación femenina dentro del trabajo que se realiza en el Instituto de la Patagonia? Punto 1. Y punto 2. ¿Hay mayor ejercicio transdisciplinar también? Notablemente. Sí. O sea, yo creo que el tema de las mujeres en el instituto no tiene que ver con el instituto, tiene que ver con la ciencia en el mundo, ni siquiera en Chile. O sea, la ciencia generalmente, o se cree realmente que la hacen muchos hombres. Yo estudié en una carrera que de 50 éramos 40 mujeres. O sea, toda la gente de la biología eran mayoritariamente mujeres. Lamentablemente el trabajar en ciencia o hacer investigación para una mujer es muy complejo por el tema de los terrenos, los tiempos, la mujer que quiere ser madre, etcétera, etcétera. No es amigable, por lo tanto generalmente estudian pero no llegan a ejercer como científicas o como investigadoras. En el instituto, cuando yo entré, investigadoras mujeres, ya sí habían varias, estaba Fabiana, Flavia, Tatiana, Erika Muchke y creo que no sé si me estoy olvidando de alguna mujer, creo que no. Creo que esas eran. Y bueno, creo que ahora he visto más, está Jimena, está Claudia, está esta otra chica que no recuerdo su nombre en zoología porque no nos vemos mucho, entonces ya no interactuamos tanto como antes. Pero yo creo que sí se ha abierto un poco la ciencia a la mujer porque se ha entendido que independiente del multirol que puede tener una mujer al momento de ser madre investigadora, no por eso no deja de cumplir sus obligaciones, va a terreno igual, sudamos igual, hacemos la misma fuerza, o sea, y entregamos nuestro informe a tiempo y igual pueden ser madres. Sacrificio obviamente de la familia y de la persona en sí,
Pero yo creo que la universidad sí está abierta, o sea, no hay como un sesgo, yo creo que como así como medio de discriminatorio, por decirlo así, decir, no sabes que mejor un hombre que una mujer. Eso yo por lo menos acá jamás lo he escuchado, que sí lo he escuchado en otras partes. Sí. En otros centros de investigación, en otras partes del país sí he escuchado que hay gente que prefiere trabajar con hombres y no con mujeres, acá yo jamás. Sí que al menos me alegro de que vamos llegando más. Y yo creo que eso nos hace bien porque hay formas de ver la vida también diferentes desde el punto de cómo es un hombre o una mujer. Y en lo que es la transdisciplina, yo creo que al principio del instituto, los inicios del instituto, porque por lo que uno lee, como ellos te cuentan que iban a terreno y hacían terreno, por ejemplo, que se iban todos los del área de biología a buscar muestras de zoología, de flora y se ayudaban y todo, eso dejó de existir un poco ahora, pero yo creo que tiene que ver con la forma en que se ha transformado la ciencia, en que tú postulas un proyecto específico, que tienes que ir por esta área, no tanto por esta área. ¿Te atomiza? ¿Perdón? ¿Te atomiza más que...? Claro, te deja un poco más encerrado en tu área, en tu línea de investigación, y no te permite tanto explorar. Pero yo sí creo que, por ejemplo, en el área de arqueología es donde yo creo que se harta transdisciplina, porque aparecen los biólogos, aparecen los arqueólogos, aparecen los químicos. Por la naturaleza de la profesión. Sí, por la naturaleza de la profesión y del estudio que se quiere hacer, porque si tú quieres estudiar al hombre, tú no puedes dividir al hombre y decir esto solamente el hombre, arqueología. Tú tienes que ver el ambiente, las herramientas que utilizaban, la forma en que comían, la ciencia social de ese grupo, cómo, si era una tribu, era una manada, cómo se comportaban. O sea, sobre todo cuando tú quieres estudiar al hombre, tú tienes que acordarte que es un animal, pero además es un ser social. Entonces yo creo que ahí en esa disciplina por lo menos se da más la comunicación. O hay mayor conciencia de esa importancia, porque si tú estudias, no sé, los moluscos, igual estamos todos los seres humanos influyendo ahí, sí, debería haber cientistas sociales. Claro, lo que pasa es que cuando tú, no sé, pues estudias molusco, dependiendo de lo que quieres ver del molusco, sí, afecta o no al hombre. Y ahí sí entran de repente a ver otros investigadores cuando ven el impacto del cambio climático en el desarrollo de tal molusco, entonces, claro, ahí sí hay más transdisciplina. Pero si de repente quieres ver simplemente la diversidad nomás de una fauna, la línea es muy acotado. Muy acotada, claro. Sí. ¿Cómo ven ustedes esto que comentas? Sí, al menos desde aquí en mi área, desde el museo y el archivo, bueno, en el archivo todavía no da mucha información, ya que se inauguró recién en marzo. Pero sí, igual veo, como dice Susana, no veo ningún tipo de discriminación entre hombres y mujeres aquí. En ese sentido es bastante agradable ver, es que en realidad las relaciones humanas aquí en el instituto, como cualquier otro lugar de trabajo, podemos decir que son muy buena onda. Aquí casi todos nos conocemos, y entonces en ese sentido no veo que haya una disgregación. Sí veo que en la parte de disciplina, al menos en las ciencias sociales, sí hay harto. Está involucrada la historia, la arqueología, antropología, la arquitectura, el área de educación también. Y ahora que estamos incluyendo además aspectos artísticos, por ejemplo, de involucrar el grupo de teatro aquí en el museo, que también nos da un vuelco completo de cómo se ha presentado el museo en todos estos años, en estos casi 40 años de museo, un poco más. Y veo que, claro, justamente llegan personas desde distintas disciplinas, tesistas o investigadores, a preguntar cosas, ya sea del museo o con el archivo. Así que en ese sentido es bastante positivo, porque te dan una mirada distinta a lo que tú vienes observando por años, y de repente llega alguien y claro, y cambia todo, y eso es bastante bueno, porque los cambios, bueno, nosotros creo que somos parte de ese cambio. Así que es bastante bueno que al menos se planteen así las disciplinas ahora. La realidad del Instituto de la Patagonia en estos 50 años ha sido como la de todo proyecto que se va consolidando, ¿cierto? Y que se consolida porque va generando redes, se va enraizando de alguna manera. ¿Cuáles creen ustedes que son esos obstáculos que ha tenido esta historia, que permanecen y que podrían amenazar su futuro si continuaran existiendo? Financiamiento,
El financiamiento de los proyectos de investigación. El recorte presupuestario. En realidad eso es lo que afecta más. Cada vez cuesta más ganar un proyecto y estos nuevos proyectos cada vez tienen menos financiamiento, esa es la verdad. Y el enfoque además que se les da, porque hacer ciencia por hacer ciencia ahora es como, ¿y tú por qué querés saber eso por saberlo? Claro. Cuando no es por saberlo, porque esa información te va a dar mucho más y te va abriendo el campo. O sea, uno no puede tratar de entender algo si no lo conoce. Entonces yo creo que el enfoque, como dice, uno, el presupuesto, el recorte de presupuesto. Sabemos lo que pasa con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se inició ahora hace poco, que viene con mucho recorte presupuestario. Y también es el enfoque, porque si yo, por ejemplo, digo quiero hacer una investigación en patrimonio para hacer un rescate de identidad versus un proyecto que va a ser una herramienta tecnológica, siempre se van a ir ahora por la aplicación. Yo creo que un poco el instituto está amenazado, entre comillas, en que acá se hace más ciencia pura, que entrega conocimiento, que te entrega herramientas para alguna cosa, que ciencia de aplicación, pensando en la industria o en la ganadería o en el turismo. Entonces yo creo que por ahí corremos el riesgo, porque el enfoque de país, no ahora, sino de hace un par de años, tiene que ver con que, ok, financiamos la ciencia, pero ciencia que nos pueda dar herramientas o soluciones para problemas industriales o de negocio, ¿no? O de la vida, no sé, como prótesis, cosas así, que es muy importante, pero para poder llegar a todo eso tuvieron que primero haber entendido todo lo otro anterior de la biología o de la ciencia de un ser o de una planta. Claro. No sé. Sí, algo que veo que nos complica, quizás esto puede ser más doméstico y cotidiano, pero es que igual de repente tenemos muchas trabas. Bueno, obviamente el financiamiento aquí es clave, pero también veo a veces que hay mucha burocracia para hacer ciencia o que hacer científico. O sea, claro, es necesario rendir, justificar todo, pero de repente nos encontramos entrampados por situaciones burocráticas a nivel estatal, no sé, local, o mismo relaciones con otras instituciones científicas, que a veces uno tiene que buscar otras opciones, con el mismo financiamiento. De repente por un tema burocrático no se financian ciertos proyectos, se priorizan otros, y uno no puede quedarse de brazos cruzados, entonces tienes que buscar otras formas. Y de repente, claro, la ciencia no es prioridad en las políticas públicas, la cultura tampoco, con el recorte presupuestario. Entonces también eso se transforma en un desafío, porque tenemos que reinventarnos y reorganizarnos para que esto pueda llevarse adelante y no morir en el intento, que en realidad creo que mucho de eso está aquí colocado en el Instituto de la Patagonia, que es el esfuerzo, ¿cierto?, y el ingenio de las personas para, a pesar de cualquier tipo de traba, poder llegar adelante con ciertos proyectos o algunas estrategias de comunicación del área de educación con los colegios, por ejemplo. Entonces, eso. Hay que saber adaptarse. Yo creo que igual el instituto sabe adaptarse, porque si pensamos, lleva 50 años, ha vivido los cambios políticos de Chile, hasta donde yo tengo entendido, en la época del régimen militar, la investigación también era muy poca, el apoyo no existía casi, hacer ciencia era difícil, se hacía igual, y ahí siguió el instituto. O sea, ha pasado crisis económica de país, de la universidad, crisis política y todo, y seguimos en pie. Yo creo que el instituto se sabe adaptar, y nuevamente debemos cambiar, adaptarnos, evolucionar, no sé cómo lo quieren llamar. ¿Tú eres optimista? Yo soy optimista. ¿Qué hace sin ciencia? ¿Qué hace sin el instituto? O sea, ¿para dónde va cualquier sociedad si no? Y yo no hablo de la ciencia solamente biológica, yo hablo de la ciencia social también y todo. ¿Dónde va? ¿Dónde va una cultura? ¿Dónde va un mundo si no se estudia, si no se conoce? Entonces, y parte de esa adaptación puede ser también porque la burocracia pasa porque la ciencia está financiada por el Estado. Sí, ¿Y claro. faltará también una responsabilidad del privado en el financiamiento de investigación? Es que el privado financia, pero financia lo que desea. Y el tema ahí es que aplicable. Es la ciencia aplicada. El mismo enfoque. O sea, no sé... Salvo que hubiera empresa una X, política pública que te dijera que tú, para hacer una inversión,
por ejemplo, como existe la responsabilidad empresarial, ¿cierto? Social, que de repente entregan fondos para hacer actividades sociales, culturales, deportivas, o le compran el buzo deportivo a un club de fútbol, no sé. Quizás. Pero eso es una donación, es como caridad. Sí, pero es que tiene que ver con la responsabilidad social de la empresa, no es caridad. Ellos lo hacen para tener ciertos beneficios tributarios. Exacto. Por lo tanto, si tú una ley, así como se impulsó eso, se impulsa una ley o una ordenanza, no sé cómo se llama realmente legal, que diga que las empresas que financian investigación que quizás no está ligada propiamente tal a su área de negocio, tienen una rebaja de impuestos. Y al final siempre se les rebaja a las empresas. Así que, ese es el incentivo. Pero nos podría ayudar como sociedad si al final la ciencia no es para nosotros, es para todos. O sea, todos tenemos beneficios por la ciencia, ya sea desde el área de la salud, a la educación, a la cultura, a la música, todo. ¿Tú querías opinar algo al respecto? No, quedé reflexionando cosas de más atrás. ¿Quieres compartirlas? Sí, estaba pensando respecto a lo de la diferencia en cantidad de hombres y mujeres en el instituto, de que ahora nosotros estamos dirigidos por una mujer. Claro. Ah, sí. Hubo un cambio. Sí. Y respecto a lo que decía Rodrigo de la interacción entre la misma gente del instituto, es muy bonito, y volviendo más atrás aún, dentro del embellecimiento del instituto, de trabajar acá, son las conversaciones de pasillo que se dan, que no digo pasillo dentro de un edificio, sino pasillo en la calle que cruza hacia arriba, de repente encontrarse con alguien, y que tú ves mucha gente que se queda pegada conversando. A mí me pasa muchas veces, dentro de me encierro, cuando salgo me encuentro con alguien y discutimos temas. Hoy podíamos hacer esto, hoy cómo te fue con este trabajo aquí y allá, y ahí mismo se entrelazan las líneas de investigación y salen proyectos de repente a mitad de camino, sí. Claro. Porque hay tiempo y no andan estresados. Puede ser también. O sea, hay tiempo al menos para conversar 10 minutos. Claro, uno se da el tiempo. Lo que pasa es que si tú en ciencias no conversas, te quedas un poco en tu hoyo, por decirlo así. Uno tiene que salir, tiene que conocer qué es lo que está haciendo el otro, cuáles son las nuevas técnicas, por dónde va la cuestión, existen cambios en las corrientes de pensamiento o no, etcétera. O sea, si no, tú te quedas ahí y eres del, no sé, pues naturalista del 1800 claro, encerrado en tu oficina, ¿no? Sí, No tiene ningún sentido. Y eso pasa acá, o sea, por más que yo esté metido en mi área y converse con mis colegas de lo que hace uno hace otro, siempre todos estamos preocupados de lo que hace el resto. No por ser copuchentos y querer saber cómo le está yendo a él. No, sino porque, no sé, nos beneficiamos del saber que al otro le está yendo bien, de los resultados que están obteniendo, de los proyectos que están ganando, de poder, como ya lo decía Susana, de hacer proyectos en conjunto. Eso se da mucho en el instituto. O sea, como lo decía Rodrigo hace un rato, somos una familia, todos nos conocemos, hay mucha gente nueva, así de repente aparece gente que uno no conoce, pero trabaja en el instituto, hola, ¿cómo está? Y al final termina conociéndola igualmente. Cuando sea Navidad los vamos a conocer. Cuando sea, claro, en la biblioteca. Bueno, para ir cerrando ya esta conversación, me gustaría ponerlos en la situación en la que ustedes están jubilando de aquí. O se están yendo de aquí, no tiene por qué ser cuando ya tengan 60 o 65, si es que esas edades se mantienen. Porque nosotros estamos ahora conmemorando este aniversario, ¿cierto? Y pensando en esas personas que dejaron su huella. ¿Qué huella quisiera dejar cada uno de ustedes en su paso por acá, sea prolongado o no? Wow. Nunca me lo había planteado. Sí, mira. A mí me gustaría que al menos en la parte de vinculación con la comunidad, eso quede, no sé, más allá de un museo o un laboratorio, que esto sea un parque. Ya lo hemos conversado con Manuel San Román, con Flavia Morelos, de que en definitiva, y a propósito de la experiencia del Día del Patrimonio, que bien se siente y que bien se ve este lugar cuando está lleno de gente, cuando es convocada con fines culturales, artísticos, cualquier fin, y verlos aquí y verlos viendo cómo, cómo aprecian
su patrimonio natural, cultural, y de cierta forma que también se sientan partícipes de este lugar, que no solamente hay personas que trabajan con un quehacer científico-cultural, sino que más bien que se entienda que es un trabajo en conjunto, de que de cierta forma nosotros trabajamos para esta comunidad y que es importante que un lugar así persista en el tiempo. Como bien decía Susana, un lugar, o sea, un pueblo, una sociedad sin cultura, sin conocimiento, no va a tener un buen fin, sino que necesitamos tener claros nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestra experiencia y compartirlo. Así que me gustaría eso, que este fuera un verdadero parque de cultura y de conocimiento. Y que ese fuera tu aporte. Sí, me gustaría trabajar por ello. ¿Y ustedes? Bueno, no sé, yo lo pienso, es que aporte, yo digo, la huella de los fundadores del instituto es tan fuerte, Mundo Pisano, Mateo Martín, Nietzsche Lothar, Claudio Venegas, todo es tan fuerte que es difícil que uno diga voy a poder lograr dejar una marca después de eso, o algo más permanente. Pero a mí lo que me gustaría por lo menos es que en el área en que actualmente estoy trabajando es dejar las colecciones biológicas instaladas correctamente en lo que concierne a la conservación preventiva de una colección. Me gustaría que nuevamente tengan la importancia que alguna vez tuvieron como referente para muchos investigadores en el área de flora y fauna, para venir a ver las colecciones, usarlas como material de referencia, usarlo como información de diversidad y taxonomía. Eso, es tan difícil dejar una huella con gente que hizo tanto en el instituto, pero por lo menos me iría contenta si es que lo que respecta a colecciones biológicas se les dé la importancia a la conservación y el lugar adecuado que se merecen. Un trabajo que ha sido durante años de muchos investigadores que han recolectado muestras y que quizás por tema de financiamiento no están en las condiciones más óptimas de conservación. Entonces por ahí, por ese lado, así como pensando, si es que uno pudiera hacer algo, claro, proteger un poco, proteger lo que ellos dejaron, porque es la herencia, por lo menos en lo que es el herbario, es lo que yo le llamo así, la herencia de Pisano. O sea, uno se sienta ahí y yo veo el trabajo de él de toda la vida. Entonces es para mí significativo que se revalorice eso y se conserve como corresponde, porque en parte está ahí homenajeándolos también a ellos. Sí. Eso. Yo creo que como cada trabajo que desarrollo siempre pienso en desarrollar una herramienta que le permita a otros obtener respuesta. O sea, yo creo que si yo me pongo a pensar qué legado me gustaría dejar es que las herramientas las herramientas que yo busco desarrollar que les permita a otros seguir desarrollando, abriendo otras preguntas respecto a mi área en ese caso. O sea, es difícil proyectarse así como a, no sé, si me voy mañana al instituto o si jubilo en el instituto, es difícil proyectarse porque somos nuevos. Entonces, no, que no eran nuevos. O sea, nuevos sí, somos nuevos, pero los nuevos no tan nuevos. Comparado con la gente, los más antiguos del instituto que estuvieron tantos años, o sea, don Mateo todavía sigue aportando al instituto. Constantemente él viene a hacernos consultas, a traer artículos nuevos a la revista. Entonces el desarrollo, claro, de ellos a lo largo de décadas es difícil traslaparlo a lo que yo quiero pensar para el futuro. Pero personalmente, insisto, yo creo que para mí sería satisfactorio que el trabajo que desarrollo ahora sea una herramienta para otra persona en el futuro. Eso. Muy bien. Muy generosas sus proyecciones. Vinculación, protección, en el fondo línea base para otros. Claro. Pero es con este tipo de cosas que este instituto puede seguir existiendo. Y además difundiendo el valor que tiene, y para eso es que nosotros estamos haciendo este programa, así que les agradecemos mucho que hayan participado de él. Gracias a ustedes por el espacio. Sí, gracias por invitarme.
Y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en UMAC TV, la televisión universitaria de Magallanes, que está con este tipo de programas celebrando los 50 años del Instituto de la Patagonia. Hasta la próxima.